Y ahora estamos en la ciudad de Lima después de un largo viaje por Arequipa y Juliaca. Nos encontramos con Jenson Meza y con la novedad. Son 100.000 reproducciones de su reciente video y canción La Roja y Blanco. A propósito de la selección peruana. Si los rockeros cantan, si los criollos cantan, también nosotros los guaineros tenemos que cantar a la selección a través de un canto, un guayno, ¿sí o no, Jenson Meza? Así es, mi estimado Julián, saludando a toda la gente que sigue Full ritmo, corriendo a la cancha. Saludarlos a todos ustedes y bueno, con el acontecimiento de los partidos de la selección y bueno, desde que yo tengo prácticamente uso de razón, es la primera vez que Perú depende de sí mismo y si ganamos, vamos. Estaba chibolo en la década del 70 todavía, ¿no? Sí, no existía. No existía todavía, Juliancito. Para nosotros, para mí es un momento espectacular, pues, ¿no? Soy de los peruanos que cuando todos son optimistas, yo igual sigo a mi selección, igual miro los partidos, igual sufro. El deporte es lo más bonito que hay y esta vez me siento contento de la acogida que el público tiene, de esta adaptación. Hoy día la han lanzado. Sí, hoy día mismo en la mañana. En un día ha habido más de 100.000 reproducciones. 105.000, 110.000. Hay hambre de triunfo, ¿no? De parte de los peruanos, de los jóvenes sobre todo, ¿no? Y lo que me gusta es que la letra, la fuerza que le hemos puesto claro. ha coincidido. De verdad que le agradezco mucho a todo el público por recibir mis letras en las melodías de mi padre, de la Rosa Blanca. Claro, la Rosa Blanca, decían, sí, pues. Pero ¿por qué no se llama la Blanquirroja? Porque nosotros jugamos con la Blanquirroja. Claro. Pero ella no rimaría con el tema, ¿no? La Rosa Blanca, la Rojiblanca, ¿no? Claro. Entonces, por temas de rimarlo con la versión original es que escogimos La Rojiblanca y es una canción que lo pueden encontrar en nuestro Facebook, en el YouTube para poder alentar a su selección. ¿Y no te molesta que los programas de televisión o algunas, ¿no? entidades del Estado que acojan este tema, ¿no? Como fondo, ¿no? No hay ningún problema, lo pueden coger, que más que orgulloso que ya es tiempo que debemos de alentar a nuestra selección en base a un guayno, ¿no? Porque ya música sí, criolla. ¿No? Ese es lo importante, es hacerlo y hacerlo con mucha pasión, con mucha dedicación, que eso siempre nos va a tener satisfechos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué otro proyecto, maestro, aparte de esta canción que es coyuntural, pero que vale la pena, ¿no? Vale la pena motivar a los muchachos. ¿Qué otros temas? Porque te estabas grabando toda una antología, ¿no? Juliancito, te anuncio que ya en unas semanas estamos lanzando el dúo con mi padre, por fin. Esa era todo el mundo estaba esperando el dúo con tu papá. Ya está saliendo del horno, ¿no? Ya estamos en la fase final. ¿Van a grabar los temas que hizo tu padre? 2 canciones con mi papá dúo. Los temas que él grabó hace años, o inéditos. Una canción inédita que se llama De Padre a Hijo. Ya. Es una conversación yo con mi padre. Está muy bonito. Interesante, ¿no? Escuchar. Y una canción que mi padre grabara hace algún tiempo. Lo cantamos ya los dos a dúo. De verdad que son experiencias muy bonitas. Marcarías un precedente, porque yo pienso que las nuevas generaciones de repente en otros países, en el rock, en el country, en Estados Unidos graban los jóvenes con los adultos, ¿no? Todos, sí. Y eso sería interesante. Acá no se hace eso, ¿no? Salvo excepciones. Yo creo que es algo que poco a poco va avanzando, va evolucionando y ya se están viendo que se están juntando nuestros compañeros del arte. Por ejemplo, poco a poco ya se juntó Anita Santibáñez con Flor Pileña. Interesante, ¿no? claro, sí me acuerdo. Se están Pero tú juntando, puedes abrir ese camino, ¿no? Y eso Mesa no solamente con tu padre, con Chato Graus, en realidad tengo Diamante Andino, un proyecto muy bonito que Manuel Chaprado. sería bonito compartir, pues, ¿no? Con la mayor cantidad de compañeros posibles a lo largo de mi historia musical, ¿no? Yo creo que eso sería interesante, maestro. Y Saura de los Andes. Dejarle algo, ¿no? Claro. Algo distinto, algo diferente, ¿no? A ver qué tal nos sale, nos puede salir bien, como también nos puede salir mal. Pero es un homenaje y lo en vida. importante, como te decía Julián, es hacerlo de tal manera que nos sintamos contentos con nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo más importante. Y agradecerle al público por todo su cariño, por toda la acogida que nos brinda, ¿no? Gracias. Sigan compartiendo esta canción, La Rojiblanca. La Rojiblanca. Jenson Meza, que bueno, varios me dicen en el Facebook, yo no lo digo, dice que esta canción está para alentar al Perú y para tomarse una chelita. Dice, de pasadita. Y lo importante es que has vuelto con fuerza. Bolivia está fuerte, Jenson Meza en Bolivia, Chile, has estado en Chile. Sí. No ha sido en vano ese retorno que has hecho. Grabamos después de 2-3 años. Claro, porque es bien difícil volver, ¿no? Sí, el público es bien especial. Trabajamos siempre, ¿no? En los mercados, con la humildad de siempre. En los mercados que siempre nos han querido, agradeciendo siempre a nuestro público de Tacna, a nuestro público cusqueño, a claro. de Juliaca. Juliaca, te veo a cada rato en Juliaca.
nosotros paramos viajando constantemente por esas lindas tierras, agradecer a mi gente de Huamachuco, de Ancash. ¿Ya cuántos discos, maestro? ¿Ya cuántos discos ya? Ya es nuestro tercer disco. Tercer disco. Ya estamos preparando, estamos en fase de preproducción, de composición en realidad de nuestro cuarto disco, que será todavía de acá a un par de años, ¿no? De allí eso, despide entonces mañana el jueves, pues, ¿no? Esta semana. Mañana jueves, porque yo soy cero a la izquierda en fútbol. Sí. Bueno, mañana juega Perú, estamos para alentar a la selección, así que ya saben, tenemos que todos alentar a la selección y qué mejor que con la canción La Roja y Blanca de tu amigo Jason Un Mesa. poquito a capela para acabar. La roja y blanca es mi camiseta, la llevo puesta en mi corazón. Y tienen que escucharla en el Facebook o en el YouTube. Bueno, maestro, y éxitos y eso.